Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar cómo se ve afectada una corriente eléctrica debido a la presencia de un campo magnético. Y eso el día de hoy lo vamos a titular como fuerzas magnéticas que actúan sobre un alambre conductor que transportan corriente eléctrica. Entonces, para iniciar, vamos a suponer que acá tenemos un hilo conductor. Este va a ser nuestro hilo conductor, el que tenemos justamente acá. Este va a ser el hilo conductor y acá tenemos la presencia de un campo magnético. ¿Listo? Entonces acá tenemos el lado norte, acá tenemos el lado sur y las líneas de campo magnético siempre van de norte a sur. Entonces tenemos en este caso, en esta otra imagen, el cable, pero la corriente que tenemos es cero, es decir, no está fluyendo corriente eléctrica o no hay flujo de electrones a través del cable que tenemos acá. Si no hay movimiento de los electrones y tenemos un campo magnético, fíjense que acá el campo magnético es entrante. Recuerden que si representamos con X, significa que el campo magnético es entrante, pero si nosotros lo hacemos con punticos, significa que el campo magnético es saliente. Sale de la pantalla y con las X está entrando dentro de la pantalla. Entonces, en este caso tenemos un campo magnético entrante, como le está diciendo acá en la parte izquierda el enunciado. Entonces, cuando se produce una corriente, y en este caso tenemos una corriente que va dirigida hacia arriba, como ustedes observan, el cable pues simplemente se flexiona, en este caso hacia el lado izquierdo. Eso va a suceder si lo tenemos en presencia de un campo magnético. Nuevamente el campo magnético es entrante, pero se va a flexionar hacia la izquierda. ¿Por qué sucede este fenómeno? Antes de continuar analizando la siguiente imagen. Si no hay corriente no pasa nada, pero cuando aparece la corriente, que es un flujo de electrones, entonces en este caso si la corriente va dirigida hacia arriba, pues el cable se va a flexionar hacia el lado izquierdo. Recordemos algo que si nosotros tenemos pues los vectores unitarios, que en algún video anterior los había mencionado, vamos a suponer que acá tenemos el eje Y, acá está el eje X, y vamos a suponer que en esta dirección tenemos Z. En cada uno de estos ejes hay unos vectores unitarios. Entonces en esta dirección tenemos el vector unitario Y, que unitario significa que tiene el tamaño de una unidad y va dirigido a lo largo del eje X. Vamos a imaginar que por acá tenemos nuestro vector J, que es un vector unitario y que va dirigido a lo largo del eje Y. Y vamos a suponer que tenemos nuestro vector unitario K, que va en esta dirección, es decir, a lo largo del eje Z. Vamos a darle los nombres correspondientes. Vamos a decir que este eje es X, que este eje que tenemos acá es Y y que este es Z. Y pues le damos los nombres a esos vectores unitarios. Acá tenemos nuestro vector unitario Y. Acá tenemos nuestro vector unitario J. Entonces por acá tenemos AJ y por acá tenemos nuestro vector unitario K en esta dirección. Y recuerden ustedes que si hacíamos las multiplicaciones de estos vectores, el producto cruz, ¿no? Hablando de multiplicación de vectores, que si multiplicábamos estos dos, daba como resultado K. Es decir, si multiplicamos el vector I cruz J, el resultado debe ser el vector K unitario. Pero si nosotros multiplicamos estos dos que tenemos justamente acá, estos dos vectorcitos, es decir, si multiplicamos el vector J multiplicado por el vector K como producto cruz, el resultado debe ser el vector I. Y si nosotros multiplicamos estos dos vectores como aparece acá, es decir, multiplicamos el vector K cruz por el vector I, el resultado debe ser el vector J. Y si lo hacemos al revés, pues deben ser vectores negativos. Entonces, vamos a aplicar el producto de los dos vectores que tenemos acá. Hay que recordar además, acá vamos a colocar lo que la fuerza magnética, recuerden ustedes que queda definido como la carga eléctrica que está en movimiento, que hoy lo vamos a definir en términos de la corriente, multiplicado por la velocidad y esto cruz lo que se denominó campo magnético, que también en un video anterior se estudió brevemente este concepto. Entonces fíjense que acá tenemos dos vectores que se están multiplicando, pues analicemos la multiplicación de esos dos vectores en esta escena para determinar la dirección que va a tener la fuerza.
Entonces, para determinar la fuerza, pues debemos hacer la multiplicación del vector velocidad por el vector campo magnético. En este caso, pues la velocidad debe ir la corriente a lo largo del cable y fíjense en la flecha, me está indicando la dirección de la corriente eléctrica. Pues es obvio que en esa dirección va la velocidad, pero según el sistema de referencia, ¿qué vector corresponde? Tenemos un vector J, o sea que esta velocidad va en la dirección J según el diagrama que tenemos acá. Cruz el campo magnético está entrando, o sea que si está entrando, pues debe ser en la dirección contraria al vector unitario más K, es decir, debe ir en esta dirección por allá, es decir, en menos K. Bueno, más por menos daría menos y nos queda la multiplicación del vector J cruz el vector K. Ahora, si multiplicamos JK, venimos acá a nuestro sistema de referencia, JK es la multiplicación en esta dirección, JK. Y según lo que tenemos, J cruz K da como resultado el vector I. O sea que esto sería menos el vector I. Y evidentemente, ¿cuál sería el vector menos I? Como está dando acá en el resultado, pues el vector menos I señalaría, iría en esta dirección, como evidentemente está sucediendo. Es decir, la fuerza magnética, en este caso, iría en esta dirección. Esta sería la dirección de la fuerza magnética, según el análisis vectorial que se acaba de realizar. Por esa razón, el cable, cuando está sometido a la corriente eléctrica, este alambre, pues se va a desplazar en esta dirección, en presencia del campo magnético, por supuesto. Si hacemos el análisis para la siguiente situación acá, que en este caso la corriente va dirigida hacia abajo, pues va a ser algo muy similar a lo que tenemos acá para determinar por qué se flexiona, en este caso, hacia el lado derecho. Entonces, nosotros tenemos que analizar el producto cruz nuevamente de la velocidad cruz campo magnético, que son los dos vectores que nosotros tenemos justamente acá. Perdón, un momento, miro una cosita que necesito acá. Listo, perfecto. Entonces tenemos que hacer este análisis donde en este caso, pues miren la dirección de la velocidad. En este caso la velocidad iría en la dirección menos J. Cruz el campo magnético. Nuevamente el campo magnético es entrante, es decir, se tiene que multiplicar por el vector menos K. ¿Listo? Claro, el campo magnético es entrante, va en esta dirección, es decir, menos K. Menos por menos dará más y tendremos, por supuesto, bueno, voy a colocar el signo más, aunque no se debe colocar, el producto entre J cruz K y ese producto pues lo acabamos de analizar hace un momento. J cruz K da el vector I. Entonces simplemente daría más I o simplemente el vector I. La dirección del vector I, mirenla acá, la acabo de señalar, acá tenemos la dirección del vector I y por esa razón pues el cable se ve desplazado en esta dirección en presencia de un campo magnético y si tiene una corriente, en este caso la corriente va dirigida hacia abajo. Entonces en este caso pues el cable está sometido a una fuerza magnética que va hacia el lado derecho y en este caso pues el cable está sometido a una fuerza magnética que va dirigida hacia el lado izquierdo. Hagamos un análisis un poquito más detallado de esta situación. Veamos acá. Ahora vamos a imaginar que tenemos una carga, solamente una carga. Hace un momento hablamos de la corriente eléctrica, que por supuesto el día de hoy vamos a hacer la definición con respecto a la corriente eléctrica, pero pues la ecuación que nosotros tenemos o la que planteé inicialmente, que la que tenemos acá y que la que hemos trabajado en videos anteriores, habla de la carga. Entonces vamos a imaginar una única carga en el cable conductor como aparece acá. Hay que tener presente además que el cable conductor, suponiendo que este sea el cable conductor, tiene una longitud L, cierta longitud y tiene cierta región A. Esto lo tenemos presente pues para definir más adelante la fuerza eléctrica en virtud de la corriente eléctrica, la fuerza magnética, perdón, en virtud de la corriente eléctrica, ya que podemos hablar de la densidad de corriente. Bueno, entonces acá tenemos la longitud del cable y acá pues en este costado tenemos el área. Vamos a imaginar que tenemos una carga positiva, perfecto.
En este caso tenemos la dirección de la corriente convencional, digámoslo de esa forma, que va dirigido de izquierda a derecha. Es la dirección en que se moverían las cargas eléctricas, pues si están sometidas a una diferencia de potencial, ¿no? Acá en la parte inferior se supone que debemos tener una fuente. Entonces, acá vamos a imaginar que tenemos una fuente donde tenemos la parte positiva y acá pues obviamente la parte negativa. Entonces deben moverse las cargas eléctricas positivas si estuvieran dadas de esa manera en esta dirección. Con esa velocidad de arrastre, V sub D, recuerden que se conoce como velocidad de arrastre. Entonces acá nuevamente podemos aplicar pues el producto que existe o como está definida la fuerza magnética, que es el producto que existe entre la velocidad que llevan las partículas cruz el campo magnético que se está generando. En el caso inmediatamente anterior, el campo magnético es entrante a la pantalla, va dirigido hacia adentro como aparece acá. Acá tenemos la dirección de la corriente, que es la dirección de la velocidad. En este caso, pues, según el diagrama, debe surgir una fuerza que es vertical dirigida, en este caso, hacia arriba. Vertical podemos tener hacia arriba o hacia abajo, pero vectorialmente va dirigida hacia arriba. Si quieren, hacemos el análisis nuevamente del producto entre los vectores. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un vector J que va dirigido hacia arriba. Recuerden ustedes que tenemos un vector I que va a lo largo del eje X. Recuerden ustedes que tenemos un vector K que va dirigido a lo largo del eje Z. Entonces acá tenemos K, esto es I que va a lo largo de X, y por acá tenemos J que va a lo largo del eje Y. Entonces recuerden que si multiplicamos estos dos, como lo tenía hace un momento, perdón, el mal dibujo, entonces da como resultado K. Y si multiplicamos estos dos, pues el resultado es I. Y si multiplicamos estos dos, el resultado viene a ser J. Entonces, para que tengan presente eso. En este caso, tenemos la velocidad que va en la dirección I. Evidentemente, en la corriente eléctrica o la velocidad de las partículas van en esta dirección que estamos señalando justamente ahí. Entonces, pues nosotros tenemos el producto entre la velocidad con el campo magnético, que en este caso, pues la velocidad va en la dirección I, cruz el campo magnético que es entrante nuevamente. Está entrando a la pantalla de sus celulares o de su computador. Está entrando, por lo tanto, va en la dirección menos J, como en el caso inmediatamente anterior. Entonces, va en la dirección menos J. Entonces tenemos el producto entre I y K. Entonces venimos acá I y K, o sea, va en esta dirección el producto I, K. Entonces hay que tener presente que esto me dará menos el producto de I cruz K, ¿no? Y ahora pues el resultado de estos dos va en sentido opuesto. Bueno, si fuera en el sentido que está señalando acá en rojo, el resultado sería J. Pero como va en sentido opuesto, pues el resultado debe ser menos J. Entonces nosotros tendremos por acá que esto da como resultado menos J, lo que está dentro del paréntesis. Y menos por menos da más, o sea que esto nos da la dirección J. Evidentemente, según el diagrama que realizó el autor, en este caso la fuerza va dirigida vertical hacia arriba, como indica este vector unitario que tenemos acá. Ahora bien, podemos calcular la fuerza neta que se está realizando a lo largo del cable, es decir, podemos calcular la fuerza neta, pues que debe ser igual la fuerza que está sintiendo esta partícula por el número de partículas, porque no solamente tenemos esta partícula, sino hay muchas más partículas que están atravesando el cable conductor. Entonces tenemos muchas partículas. Vamos a imaginar que tenemos millones de partículas que están atravesando el cable conductor. Entonces la fuerza neta pues debe ser la fuerza que experimenta una sola partícula multiplicado esto por el número de partículas.
Hay que recordar algo que se llama concentración de carga, que nosotros cuando vimos la definición de corriente eléctrica lo analizamos. Existe N, que se llama de aquí en adelante concentración de carga, que debe ser el número de partículas dividido entre un volumen determinado. Eso es lo que se denomina concentración de carga. Hay que tener presente además que el volumen de nuestro cable queda definido como el área multiplicado por la velocidad, por la longitud, perdón, no velocidad sino longitud. Eso es volumen. Esta área, que es la que están atravesando las cargas, y la carga que se mueve de este punto hasta este otro punto, pues hace el recorrido de esta longitud. O sea que la concentración la podemos definir como el número de portadores dividido entre el área multiplicado por la longitud, de lo cual pues podemos sacar el número de portadores, que es lo que nos interesa en este momento, donde el área multiplicado por la longitud multiplicado por n es igual al número de portadores. Entonces podemos escribir la fuerza neta haciendo la sustitución del número de portadores por la expresión que tenemos acá, que es la concentración de carga, en términos de la concentración de carga. Entonces esto debe ser igual a la fuerza neta, que la fuerza neta pues debe ser la carga multiplicado por la velocidad multiplicado por el campo, ¿no? Esa es la fuerza que está experimentando solamente una carga, multiplicado por el número de cargas. Pero el número de cargas lo podemos escribir como el área multiplicado por la longitud, es decir, el volumen, multiplicado por la concentración de carga, que es N. Entonces, de esa manera queda definido, la fuerza neta. Pero acá hay cosas que pues no medimos. Por ejemplo, la concentración de carga no lo podemos medir, la carga no la podemos medir. Son valores que no son medibles. Lo que nosotros medimos es corriente, diferencia de potencial. Entonces vamos a colocar esta, que es la definición de fuerza neta, en términos, por ejemplo, de la corriente. ¿Listo? Para definirlo en términos de la corriente, la fuerza neta, pues vamos a observar acá la definición de concentración, que quedaría escrito de esta manera, y vamos a colocar esto en términos de la velocidad. La longitud, hay que recordar, muchachos, que cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, es decir, cualquier cuerpo, no solamente las partículas, sino cualquier cuerpo con velocidad constante, la distancia que recorre, bueno, a lo largo del eje X, ahí lo coloqué, es la velocidad multiplicado por el tiempo, ¿no es cierto? O sea que si miramos la variación de esa longitud, analizamos también la forma como está cambiando el tiempo. Si nosotros colocamos este L, que es la longitud que recorren las partículas en términos de la velocidad de arrastre, nos quedaría de la siguiente manera. Sería el área multiplicado por la velocidad de arrastre. ¿Cuál es la velocidad de arrastre? La velocidad que llevan las partículas, multiplicado esto por la variación del tiempo. Esa sería la distancia que recorren las partículas. Venga, la coloco entre paréntesis. O sea, sería esta L multiplicado por el número de partículas. Y esto es el número de portadores que nosotros tenemos, ¿no? Como había dicho, vamos a expresar esto en términos de la corriente. Ahora, si multiplicamos esto por la carga, estaba pensando en un electrón, por la carga que tiene acá el portador, o sea, llamémosla Q, multiplicamos toda la expresión por Q, pues al otro lado, el número de portadores, también debemos multiplicarlo por Q. Y al realizar esta multiplicación nos debe dar la carga neta, es decir, toda la carga que está atravesando la región transversal. O sea que Q multiplicado por el área, multiplicado por la velocidad de arrastre, multiplicado por el tiempo, multiplicado por la concentración de carga, pues debe ser igual a la carga neta que está atravesando la región transversal que tenemos justamente acá. Y a partir de esta expresión, pues ya podemos deducir cuál es la corriente eléctrica. Si tomamos esta cantidad que estoy señalando y se pasa al otro lado a dividir, entonces me quedaría que la carga que estamos moviendo multiplicado por el área, multiplicado por su velocidad de arrastre, multiplicado por la concentración de carga, debe ser igual a la carga neta que está atravesando el cable dividido entre un tiempo determinado. Y esto que tenemos acá es la definición de corriente. O sea que en este caso, pues la corriente debe ser igual a la carga que se está moviendo por el área
por la velocidad de arrastre por n, pues debe ser igual a la corriente que está atravesando el cable conductor. Por tanto, podemos decir que la fuerza neta debe ser igual a. Entonces, tenemos la carga, ¿sí lo ven? Tenemos la velocidad de arrastre, tenemos la velocidad de arrastre, ¿sí lo ven? Tenemos el área, ¿sí lo ven? Tenemos el número de portadores, acá la concentración de carga, perdón, no el número de portadores, sino la concentración de carga, y que esto debe ser la corriente. Fíjense que eso es la corriente, o sea que la fuerza neta debe ser la corriente multiplicado por el campo multiplicado por la longitud del cable. Fíjense ustedes que así quedaría definida la fuerza neta en términos de la corriente eléctrica. Entonces decimos que la fuerza neta pues debe ser igual a la longitud del cable multiplicado por la corriente multiplicado por el valor del campo magnético. Esto que tenemos acá es la forma como calculamos la fuerza neta, no solamente una partícula cargada eléctricamente que se mueve, sino una corriente eléctrica que está atravesando el cable. Vectorialmente hablando, podemos decir que la fuerza debe ser igual a la corriente multiplicado por la longitud, pero vista en forma vectorial, ya que la longitud del cable pues en una determinada dirección multiplicado por el campo. Vectorialmente, pues así calcularíamos el valor de la fuerza en términos de la corriente eléctrica que está atravesando el cable. Vectorialmente hablando es de esta manera, y pues simplemente si queremos conocer la magnitud de la fuerza neta lo haremos con esta, pero vectorialmente se maneja la ecuación que tenemos acá. Veamos un ejemplo donde podamos calcular, por ejemplo, la magnitud de la fuerza. Dice así: un alambre recto que lleva una corriente de 5 amperios se coloca en un campo magnético uniforme de magnitud 0,390 teslas con un ángulo de 60 grados en dirección al alambre. Calcule la magnitud, fíjense en lo que están solicitando, pues que será lo más simple que podemos realizar, calcular la magnitud de la fuerza magnética sobre una sección del alambre que tiene una longitud de 2,8 metros. O sea, el alambre, esa sección de alambre, tiene una longitud de 2,8 metros. Vamos a tratar de representar la situación que nos está narrando el autor del problema. Tenemos un cable. Vamos a suponer que sea tal vez de la siguiente forma. Vamos a imaginar que nuestro cablecito tal vez vamos a colocarlo por acá, de esta manera. Y bueno, vamos a colocar acá la longitud del cable. El cable dice que es de 2,8 metros. Vamos a hacerlo un poquito más largo, tal vez de esa manera. Y vamos a mover este círculo un poquito más para acá. Vamos a mover el círculo primero. Y ahora sí voy a trazar la línea que va a representar nuestro cable. Vamos a suponer que este es nuestro cablecito que tiene una longitud de 2,8 metros. Entonces el problema nos plantea que este cable lleva una corriente de 5 amperios y que además está atravesado por un campo con un ángulo de 60 grados de 0,390 teslas. Entonces, en este caso, pues el campo magnético más o menos iría de esta manera. Esta sería más o menos 60 grados, la dirección que tiene el campo magnético, de esta forma. Formando con la corriente, vamos a imaginar que la corriente eléctrica va en esta dirección. Vamos a suponer que acá tenemos la corriente eléctrica ahí, y por supuesto acá tenemos nuestro ángulo, que en este caso es un ángulo de 60 grados, y por acá tenemos el valor del campo, en este caso del campo magnético. Y por supuesto la longitud del cable, que es la que nosotros tenemos acá, desde este punto, desde acá hasta acá, es una longitud que corresponde
a 2,8 metros. Entonces de aquí hasta acá tenemos la longitud de 2,8 metros. Bueno, sí, 2,8 metros, pensé que decía 80. Listo. De esta manera. ¿Listo? Se nos puede calcular la magnitud, o sea que nosotros podemos decir que la fuerza como magnitud lo colocamos entre barritas, ya que vamos a mirar es el tamaño, debe ser el valor de la corriente multiplicado por la longitud, multiplicado por el valor del campo eléctrico, multiplicado esto por el seno del ángulo que tenemos, ya que esto surge del producto cruz, ¿no? Hay que tener presente que en este caso, si tenemos que la fuerza vectorialmente hablando debe ser la corriente multiplicado por la longitud cruz, el campo magnético. Si lo escribimos o deseamos conocer su magnitud, pues debe ser la magnitud de la corriente, la magnitud de la longitud, la magnitud del campo, pero como es un producto cruz, esto se debe multiplicar por el seno del ángulo que viva entre los dos, entre la corriente y el campo magnético, que en este caso pues corresponde a un ángulo de 60 grados. Entonces, para calcular la magnitud, pues simplemente nosotros procedemos a hacer la multiplicación correspondiente. En este caso, multiplicamos el valor de la corriente, que es de 5 amperios, 5 multiplicado por la longitud del cable, está en el sistema internacional, que sería 2,8 metros, multiplicado esto por la magnitud del campo, que en este caso es de 0,390 teslas, y esto multiplicado por el seno de 60 grados. Esa es la operación que vamos a realizar y esto nos da como resultado 4,73 es el valor de la fuerza. Entonces esto será más o menos 4,73 y la medida de la fuerza debe ser newtons. Entonces eso debe ser la magnitud de la fuerza. Bueno, esto es un problema sencillo, fácil de solucionar, donde se calcula la magnitud de la fuerza.